Qué bendición saludarte. Yo estoy muy motivado, muy bendecido con este libro de la profeta Nancy Amancio llamado Párate en la brecha. Creo que este libro, además de ser una bendición para mi vida, ha edificado a muchas personas y queremos agradecer a cada una de las personas que se ha tomado el tiempo y nos ha comentado, ha pedido oración. Déjame decirte que hoy estoy aquí en el altar de adoración, exactamente en la iglesia que pastoreo. Mi nombre es Colvin Hernández y para mí de verdad es una bendición compartirte este audio porque realmente este libro llega a mi vida, como lo he repetido en varias ocasiones, en un momento bien difícil y cuando yo lo leo fue de mucha bendición. Fue de mucha bendición y yo espero que también sea de bendición para tu vida. Así que hoy nos toca el capítulo número 6 y se titula Amenaza de terremoto. Si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas, a que dejes tu petición, a que comentes, a que compartas, porque realmente esta es una bendición que no solo va a llegar a tu corazón, sino que también puede llegar a muchos que necesitan una palabra. Amén. Amenaza de terremoto, dice el capítulo número 6 del libro Párate en la brecha de la profeta Nancy Amancio. Y se enfoca en el libro de Ezequiel 20:47. Oye la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco no se apagará. La llama del fuego y serán quemados en ellas todos los rostros, desde el sur hasta el norte. Era el 19 de enero del año 2012. Dios había estado mostrando que venía juicio contra República Dominicana. Era terrible lo que él mostraba, la tierra que se sacudiría, vendría un terremoto y luego un tsunami. A principios de ese mismo mes había temblado en una escala de 5.8, pero Dios nos decía que venía algo peor y que oráramos por misericordia. Dios me había mostrado en varias ocasiones que venían sus juicios desde antes y después del terremoto de Haití en el 2009. Lo comenté con mi esposo y mis hijos y algunos pastores y nos daba terror solo imaginar lo que podría ocurrir en una de mis visiones. Me vi como yo gritaba por las calles de mi ciudad diciendo: arrepiéntanse. Viene juicio de parte de Dios. Esto lo repetía una y otra vez hasta que el agua entró y vi a muchos desaparecer y a otros ser rescatados de la violencia del mar de forma milagrosa. Luego esas visiones fueron cada vez más claras y con más detalles y entramos en el estado de alarma cuando escuchamos a más personas diciendo lo que Dios les había mostrado o hablado. Llamé a personas del gobierno de mi país para decirles lo que pasaría con la intención de que proclamaran toda la nación la urgencia de orar. Su respuesta fue que no querían alarmas para la población, para que ellos se unieran a nuestro clamor. Después les dije que lo único que nos libraría sería la humillación ante Dios. Y a mi equipo de oración atendieron la urgencia y decidimos ir al templo a orar y a gemir. El jueves 19 de enero a las 8 de la noche, 9 personas entraron a la iglesia y orábamos pidiendo perdón por el país. Pidiendo misericordia nos pusimos en el lugar de los pecadores más crueles de esos meses que habían asesinado turistas, habían masacrado a muchas mujeres. Todos los meses anteriores las noticias solo decían cosas terribles y abominables ante Dios y los hombres. Orábamos toda la noche sin parar con lágrimas amargas.
Al día siguiente habían más de 50 orando en el altar y solo escuchaban en mi oído: es que lo tengo que hacer. Y ahí más orábamos, aumentaba el dolor y clamor. Una y otra vez decía el Señor con voz de cansado del pecado: yo voy a hacer. Y más llorábamos en su presencia. Pero el sábado 21, día de celebración de una de las entidades idolátricas más fuertes de nuestro país, más de 100 personas se unieron a nosotros. Mientras llorábamos y nos retorcíamos como mujer con dolor de parto, le preguntábamos a Dios por qué Él haría su juicio. Y nos llevó a Ezequiel 20. Cada descubrimiento era como activar las llamas del clamor por misericordia. Era un loto terrible. Aquella noche fue muy oscura, muy amarga y muy rara. Los minutos corrían lentos. Recuerdo que fui a mi casa con mi esposo. Ya tenía varios días sin comer, solo tomábamos agua. La idea era hacer un café, me bañaría y regresaría a la iglesia a seguir orando. El Señor me dijo que no tomara nada solo de agua. Sentía el pánico cruzando por todo mi cuerpo, pues en mis visiones había visto que mi país, que había sacudido tan fuerte que se partió. Todos esos meses anteriores dormía con toda precaución, llaves de la casa y del carro a la vista, zapatos y ropa fácil de poner. Todo listo cerca de nuestra cama. Ya les habíamos dado instrucciones a nuestros hijos de qué hacer si temblaba la tierra. Les marcábamos la ruta que había de hacer para el escape, y si escapaban fuera de la casa en sus respectivos compromisos de iglesia o escuela, qué debían hacer y a dónde ir. Así como Abraham se paró en la brecha y pidió misericordia por Sodoma y Gomorra, y no hubo forma de detener el castigo porque la maldad era demasiada. Pero al menos Dios salvó a Lot. Cuando yo viajaba, oraba pidiendo: Dios, si mientras viajo decides hacer temblar mi país, por favor, salva a mis Lot. Entraba a las habitaciones de mis hijos y oraba por ellos pidiendo misericordia para que ellos y mi familia era tan fuerte en mi espíritu la convicción de castigo que no tenía menor duda que esa noche regresamos a la iglesia. Liliana, una de nuestras pastoras, había recibido una palabra de parte de Dios que la orden de muerte ya estaba, pero que la muerte no podría dañar a los que tenían el vino y el aceite. Ella mezcló los dos elementos y ungió a todo mientras cantaban y oraban. La profeta Germania, con lágrimas en sus ojos, me dice que Dios nos estaba dando una instrucción muy fuerte en el libro de Ezequiel 21 y que yo era la persona que debía hacer un acto profético de juicio. Me sentí aturdida, no sabía qué hacer. Hacerlo era como matar a mi propia familia, a mis hijos, hermanos de la iglesia, vecinos y conocidos. La orden era de agitar las manos y decirle a la espada justiciera de Dios por dónde debía entrar a ejecutar la matanza. Oré y lloré como niña desconsolada. Abracé a mis hijos, les dije que los amaba como nunca, pero que debía obedecer a Dios. Ser intercesor no es fácil, hermano. Es una de las asignaciones más, pero más difíciles. Oramos aquella noche pidiendo perdón y misericordia, pero también le expresábamos a Dios que nos dolía el pecado y que nos repugnaba ver tanta maldad, que amábamos lo que Él ama y que rechazamos y odiamos lo que Él odia.
Reconocimos que el pecado había llegado ante su presencia, la maldad subió y con toda razón debía venir la espada. Pero si hemos hallado gracia ante tus ojos, si nuestro clamor ha subido ante tu trono, por favor detén tu ira, por favor, y si ya no hay remedio ni más que podamos hacer, si ya está resuelto a destruir toda la perversión de esta nación, pues ejecútala ahora. Comencé a mover mis manos de un lado a otro. Le dije: tú dijiste que la espada asesina ya está afilada y lista para degollar. Señor, entra y con tu mano derriba los altares idolátricos de perversión. Destruye los altares de Jezabel, la manipulación y el asesinato con tu furor y tu ira. Destruye todo lo que debe ser destruido. Después los lugares donde se hace derramamiento de sangre inocente. Dijimos tantas cosas más que la verdad no me recuerdo cuánto duró eso, pero sé que terminé sin fuerzas, tirada en el piso, llorando con el dolor más terrible que jamás había experimentado. Sentía el dolor del castigo. Esa noche vi a jóvenes llorar, pidiéndole a Dios que salvara a sus padres, amigos en su escuela y a sus maestros, todos en el piso de la iglesia, implorando salvación y misericordia. Ya era de madrugada cuando parecía calmarse todo. De repente alguien lanzó un grito, pues decía que estaban mirando a unos hombres montados a caballo fuera de la iglesia. Yo no tenía fuerzas para levantarme del piso, pero todos se asomaron a los cristales del edificio y vieron, y eran hombres mirando al segundo piso, pues ahí estaba nuestra iglesia. Mi esposo impidió que la gente saliera de la iglesia, pues se asustaron mucho. Él dice que eran más de 20 hombres sobre sus caballos, varados solo mirando hacia nosotros sin moverse. Yo sé si los hombres de caballo se quedaron mucho tiempo ahí varados, pero de repente todo se aquietó. Creo que quedamos medio desmayados y dormidos. Y de pronto Dios nos habló y nos dijo: pídanme que ponga ángeles en las represas y en las cuencas hidrográficas. Pídanme que coloque ángeles en los túneles y elevados, en los bordes del mar, sobre las rocas, para impedir que el mar salga de su lugar. La iglesia alzó su voz en clamor, pidiendo como con detalles cada cosa, orando para que la falla en las placas tectónicas fueran custodiadas por los ángeles. Otros oraban con alegría, pues sentíamos que Dios había aplacado su furor por causa de nuestra obediencia y humillación. El clamor de ese lugar salimos el día lunes, pues nos quedamos dando gracias por habernos escuchado. Sé que fue el terror y sentimos la paz de Dios que nos cubría y fluía por toda la iglesia. Fue terrible, pero a la vez fue muy maravilloso. En la medida en que la placa de Norteamérica penetra por debajo de las placas del Caribe, acumula suficiente energía elástica, y cada vez que la energía acumula entre ambas placas tectónicas supera la resistencia del plano de fricción que produce un fuerte fuerte sacudida sísmica. La isla de Santo Domingo está atravesada por varias fallas tectónicas, dividiendo el territorio en placas de mayor y menor actividad. Se considera la región norte como la más activa. Ya en otras ocasiones han ocurrido terremotos en la región norte del país, producidos entre 1962 y el 2003. Las autoridades de Santiago y la Vega Viejas
fueron destruidas por terremotos en 1946. Un movimiento sísmico produjo un maremoto, un tsunami. En Matanzas de Nagua, donde murieron cientos de personas. Quizás sea fácil de narrar y para ti sea fácil imaginar mientras leas estas líneas. Pero créeme, no fue fácil. Era la sensación de que al orar pidiendo que la espada asesina golpeara la tierra, yo sentía que era mi responsabilidad los que iban a morir por causa del juicio. Decir una y otra vez con fuerte voz: si ya no hay más nada que hacer para impedir la ira, pues azota la tierra. Esa noche fue terrorífica para todos. Dios libró nuestro país por clamor. Al menos se detuvo. Creo que fue probado nuestro nivel de obediencia. Éramos capaces de pararnos ante el conflicto y hacer el muro de contención a favor de nuestro país. Pararse en la brecha es ponerse de acuerdo en el corazón de Dios. Él quiere que veamos de qué material estamos hechos y que somos capaces de hacer por Él. Quiere ver que estamos dispuestos a todo, aún dispuestos a perderlo todo por causa de la obediencia. Pararse en la brecha es ponerse de acuerdo con el corazón de Dios, hermano. Al pararte en la brecha debes hacerlo en justicia y sin sentimentalismo. No puedes esperar respuesta de Dios si lo que pides es juicio. No puedes hacer guerra espiritual en justicia solo por un capricho. Mientras orábamos sentimos la culpa de todo y pedimos perdón y nos sentimos responsables del pecado de todos. Sentimientos, la venganza y la sensación. Pero Dios tiene el control para querer hacer esto. Oramos hasta sentir que el furor de su ira se aplacó. No sueltes tu posición hasta que no tengas respuesta de Dios. ¡Wow! Tremendo mensaje del Señor. Hoy aquí en el altar yo quiero recordar el tiempo en la cual pasamos un proceso bien difícil en la iglesia y me recuerdo que el Señor sometió nuestra fe a 70 miércoles de ayuno. Esos miércoles nosotros nos uníamos en la congregación a las 7 de la noche a clamar y a orar y cerramos la iglesia y cerramos todo lo que tenía que ver con servicios. Y los días miércoles los ocupábamos para orar y clamar. Y me recuerdo, hermano amado, que esos 70 miércoles, que fueron más de un año, Dios empezó a hacer obras poderosas. Una de ellas fue que una mujer no siendo cristiana le detectan cáncer y mi esposa y yo vamos y oramos. Mi esposa puso sus manos sobre sus pechos de esta joven y declaramos sanidad y a la semana, hermanos, ella llegó a la iglesia dando fe y dando testimonio de que Dios la había sanado porque no le habían encontrado cáncer. A través de pararnos en la brecha 70 miércoles como congregación, vimos a los enfermos ser sanos, vimos a aquellos que estaban oprimidos ser libres, porque la palabra tiene poder. Muchas veces nuestra fe decae. Muchas veces sentimos que como que ya no tenemos fuerzas para avanzar. Pero es ahí cuando llega el Señor Jesús con su mano poderosa y alinea nuestra fe para que nosotros sigamos avanzando. Y hay personas que escucharán este audio que han tenido un llamado y que tal vez se han quedado estancados. Yo te animo, hermano, a que levantes tu cabeza y vuelvas a caminar. Porque lo que Dios tiene para tu vida es grande. Mira este testimonio de la profeta, que al ponerse a la brecha ellos vieron cómo Dios aplacó ese tsunami y ese terremoto. Lo mismo podemos hacer tú y yo si profetizamos que ya no seremos los mismos. Si profetizamos que nuestras vidas no le pertenecen a esta vida, sino a Dios.
Tú y yo tenemos que entender, amado hermano, que cuando tú estás allá afuera con un montón de personas que te dan alcohol, que posiblemente te están perdiendo, no son tus amigos. Pero hay alguien que murió en la cruz que se llama Jesús y que no te va a fallar, que siempre va a estar a tu lado y que aunque pases valles de sombra y de muerte, no vas a tener que temer porque Él guarda tu cabeza, guarda tu caminar, guarda tus labios. Así que en el nombre de Jesús, bendigo tu vida, tú que estás escuchando este audio. Bendigo tu vida y te doy a ti todo el honor, Señor, por permitirme, Padre, llegar a los corazones de estos hermanos y hermanas que están escuchando este audio. Que sea tu presencia guardándolos. Que sea tu presencia, Señor, ungiendo. Bendiciones, bendiciones. Si llegaste hasta acá escuchando el audio, déjame invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Estamos leyendo el libro de la profeta Nancy Amancio, Párate en la brecha. Para mí fue una gran bendición. Ese libro llega a mi vida en un momento difícil y quiero compartir aún más los capítulos. Son 20 capítulos que van a edificar tu vida, que los puedes tomar como un devocional. Si tú tienes alguna petición, no dudes en escribirnos, no dudes en enviar la petición. Más adelante abriremos tal vez un grupo de oración internacional para que usted pueda unirse en ese clamor. Pero a través de este mensaje del capítulo 6, tú puedes ver de que a través de la unión en oración se pueden lograr tantas cosas. Creer de lo imposible lo posible para que Dios haga cosas grandes. Te bendigo en esta hora, que pases el mejor de los tiempos y que la paz de Dios sobreabunde en tu hogar. Bendiciones.